Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y momentos imperdibles de las estrellas que nos roban el aliento. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en uno de los capítulos más comentados y analizados de la farándula turca, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé que muchos de ustedes todavía suspiran por ese romance que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Y aunque su historia tomó un giro inesperado, el legado que dejaron juntos sigue vivo en nuestros corazones. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos escuchar, directamente de Hande, su respuesta más sincera y reveladora a algo que Kerem le dijera? Imaginemos por un momento la escena. La tensión en el aire, las miradas que lo dicen todo y las palabras cuidadosamente escogidas. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta hipótesis y a explorar todas las posibilidades. Pero antes de que nos perdamos en este mar de conjeturas y teorías, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de Hande y Kerem como yo, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendré noticias frescas, análisis profundos y mucho amor por las telenovelas turcas. Así que vamos a darle con todo. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emociones. Vamos a imaginar ese momento crucial, ese instante en el que Hande Erçel responde con todo a Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de esta situación hipotética, primero debemos recordar la esencia de su relación. Hande y Kerem no solo fueron una pareja en la pantalla, sino que también vivieron un romance apasionado fuera de ella. Su química era innegable, sus miradas destilaban amor y cada una de sus apariciones públicas se convertía en un evento viral. Desde las alfombras rojas hasta las fotos casuales compartidas en sus redes sociales, todo era un festín para los fans, quienes analizaban cada detalle en busca de pistas sobre su amor. Pero como toda historia de amor, la suya también tuvo sus altibajos. Los rumores de ruptura comenzaron a circular y finalmente se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La noticia dejó a muchos fans desconsolados, pero también despertó la curiosidad: ¿qué había pasado realmente? ¿Cuál fue el detonante de su separación? Las especulaciones fueron incontables: diferencias creativas, presiones de la fama, incompatibilidad de agendas, incluso terceras personas. Los tabloides turcos se llenaron de historias sin confirmar, alimentando el misterio que rodeaba su ruptura. Ahora imaginemos que ha pasado un tiempo desde su ruptura. Ambos han seguido adelante con sus carreras, consolidándose como estrellas en la industria del entretenimiento turco y ganando reconocimiento a nivel internacional. Hande, con su belleza innegable y talento actoral, continúa protagonizando exitosas series y colaborando con importantes marcas de moda y belleza. Kerem, por su parte, se ha enfocado en proyectos más desafiantes, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad como actor. A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su romance sigue latente en el corazón de sus fans, quienes aún sueñan con una reconciliación. En una gala benéfica organizada por una prestigiosa fundación que apoya causas humanitarias y a la que ambos han sido invitados, Hande y Kerem se reencuentran. La prensa enloquece, los flashes no paran de disparar y la tensión en el aire se puede cortar con un cuchillo. El evento se convierte instantáneamente en el tema de conversación del momento, acaparando titulares y generando un sinfín de comentarios en las redes sociales. Los fans están al borde del colapso nervioso, esperando ansiosamente cualquier señal que indique una posible reconciliación. Durante la cena, Kerem se acerca a Hande. Su mirada es intensa, cargada de emociones contenidas. Se disculpa por algo que hizo en el pasado, algo que contribuyó a su separación. Quizás fue un comentario imprudente hecho en una entrevista, una falta de atención superíndice 3n durante un momento crucial, una decisión superíndice 3n que tomó superíndice 3 sin consultarla sobre un proyecto profesional o personal que les afectaba a ambos. Lo importante es que se arrepiente y quiere enmendar su error, buscando una oportunidad para cerrar ese capítulo de su vida y quizás abrir uno nuevo. La disculpa no es solo un simple "lo siento". Kerem se abre completamente, revelando sus sentimientos más profundos y admitiendo que fue inmaduro e irreflexivo en el pasado. Habla de cómo ha crecido y aprendido de sus errores, y cómo lamenta profundamente el dolor que le causó a Hande. La sinceridad en su voz es palpable y la emoción en sus ojos refleja el verdadero arrepentimiento que siente.
Ahora, la pregunta del millón, ¿qué le diría Ande a Kerem en ese momento? Aquí es donde la imaginación vuela y las posibilidades son infinitas. La respuesta de Ande no solo dependerá de sus sentimientos hacia Kerem, sino también de su propia evolución personal y profesional. Ha aprendido a proteger su corazón y a priorizar su bienestar, por lo que su respuesta será cuidadosamente meditada y cargada de significado. Podría responder con frialdad y distancia, dejando claro que el pasado es pasado y que no hay vuelta atrás. Una respuesta cortante pero honesta, que marque un punto final definitivo a su historia de amor. Podría expresar su dolor y decepción, recordándole el daño que le causó, reviviendo viejas heridas y dejando claro que las cicatrices aún duelen. O por el contrario, podría mostrarse comprensiva y perdonar sus errores, reconociendo que ambos cometieron errores y que lo importante es aprender de ellos, abriendo la puerta a una posible reconciliación o al menos a una amistad sincera. Pero si tuviéramos que apostar por una respuesta que combine sinceridad, madurez y un toque de misterio, creo que Ande le diría algo como esto. Kerem, agradezco tus disculpas. Valoro que hayas tenido el valor de reconocer tus errores, y tu sinceridad es algo que aprecio profundamente. Pero el tiempo no se detiene y las heridas, aunque cicatricen, dejan una marca imborrable en el corazón. Nuestro pasado fue hermoso, lo reconozco, y guardo recuerdos muy especiales de esos momentos. Sin embargo, también fue doloroso, y las decisiones que se tomaron en su momento tuvieron consecuencias que aún resuenan en mi vida. No puedo borrar lo que sucedió, ni puedo prometerte que volveremos a ser lo que fuimos. He crecido, he aprendido de cada experiencia, tanto buena como mala, y he seguido adelante. He construido una nueva versión de mí misma, una versión más fuerte, más independiente y más segura de lo que quiero en la vida. Espero que tú también lo hayas hecho. Ahora prefiero que nos respetemos como profesionales y como personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas. El futuro es incierto y no puedo predecir lo que nos depara. Pero estoy segura de que ambos encontraremos la felicidad en nuestros propios caminos, y espero que podamos mantener una relación cordial y respetuosa en el futuro. Esta respuesta, en mi opinión, refleja la fortaleza y la elegancia que caracterizan a Ande Erçel. No se deja llevar por el rencor ni por la nostalgia, sino que se enfoca en el presente y en el futuro. Reconoce el valor del pasado, pero no se aferra a él. Demuestra que ha madurado y que ha aprendido de sus errores. Y lo más importante, deja la puerta abierta a la posibilidad de una amistad o al menos, a una relación cordial en el futuro, sin comprometer su propia felicidad y bienestar. La respuesta de Ande no es un sí ni un no definitivo. Es una respuesta ambigua que deja espacio para la interpretación y que alimenta la esperanza de los fans. Es una respuesta que demuestra su inteligencia emocional y su capacidad para manejar situaciones delicadas con gracia y diplomacia. Por supuesto, esta es solo una hipótesis. La realidad podría ser completamente diferente. Pero lo que sí es cierto es que la reacción de Ande sería un tema de conversación durante semanas, generando debates apasionados entre sus fans y alimentando la leyenda de su romance con Kerem Bürsin. La prensa se encargaría de analizar cada palabra, cada gesto y cada mirada, buscando pistas que revelen la verdad detrás de su reencuentro. Y hablando de leyendas, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Qué creen que le diría Ande a Kerem en una situación similar? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios y teorías. No duden en compartirlos en la sección de abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Ahora, para concluir este vídeo lleno de emociones, recapitulemos brevemente los puntos principales. Imaginamos un reencuentro entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, analizamos las posibles respuestas de Ande a una disculpa de Kerem y propusimos una hipótesis que refleje su madurez y elegancia. Exploramos las complejidades de su relación pasada y la posibilidad de un futuro juntos, o al menos, una amistad duradera. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Gracias por acompañarme un día más en su canal favorito. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les pareció mi hipótesis? ¿Tienen alguna otra idea sobre lo que le diría Ande a Kerem? ¿Qué otros escenarios creen que podrían ocurrir en este reencuentro? No se queden con la duda y compartan sus pensamientos.
Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendré noticias frescas, análisis profundos y mucho, mucho amor por las telenovelas turcas. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis corazones enamorados. Y recuerden, la vida es una telenovela turca llena de drama, romance y giros inesperados. Manténganse sintonizados.